Muy buenas tardes a todos los asistentes que se están conectando a esta hora para participar de este gran webinar. Soy Daniela Tozama y hago parte del equipo de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán. Y hoy estaré acompañándolos en este webinar sobre secuenciación NGS en plataforma Gmine, evolución tecnológica de secuenciación masiva, organizado por el Centro de Genómica CEGEN, una marca Colcán. Recuerden que este espacio estará alojado en nuestro canal de YouTube y allí podrán visualizar otros temas relacionados del laboratorio clínico y el sector salud. Bueno, para este espacio vamos a tener algunas recomendaciones, como mantener la cámara y el micrófono totalmente apagados. Para obtener el certificado de asistencia deben diligenciar el formulario que se compartirá a través del chat en el transcurso del webinar. No olviden dejar su calificación. Y en la sección de preguntas será moderada por Eni Moreno, asesora comercial en genética. Bienvenida, Eni. Muchas gracias, Daniela. Es un gusto estar con ustedes hoy en este webinar. Mi nombre es Enny Moreno Cervantes, soy asesora comercial de genética para la zona sur y los estaré acompañando en la sección de preguntas. Les recuerdo que pueden realizarlas a través del chat o en la parte superior, al ladito del chat, que dice PIR, preguntas y respuestas, las cuales serán resueltas al finalizar nuestro webinar por el doctor Wilmer. Bienvenidos a todos. Así es, Emi. Y les queremos extender una cordial invitación para que se unan a nuestro canal de WhatsApp, escaneando el siguiente código QR que aparece en pantalla o el link que se está compartiendo a través del chat. Allí podrán encontrar noticias, eventos, actualizaciones, anuncios importantes del laboratorio clínico y mucho más. Y bueno, para empezar con este gran webinar, tenemos el gusto de contar con la excelente participación de Wilmer Gutiérrez Bernal. Él es biólogo y magíster en ciencias biológicas y forma parte del área de innovación y desarrollo genético del Centro de Genómica CEGEN, una marca Colcán. Sin más preámbulo, bienvenido a este gran espacio, Wilmer. Hola, muy buenas tardes. Daniela, muchas gracias por la presentación y pues bienvenidos a todos los participantes de este webinar. Gracias, Wilmer, por tu participación y adelante con tu presentación. Listo, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla entonces. Listo. ¿Me confirma si estaba bien la presentación? Sí, 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 Wilmer, se ve bien. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos a todos. Les voy a comentar un poquito de una implementación que estamos haciendo en el Laboratorio de Ciencias Genómicas de Colcán. Nosotros somos un laboratorio clínico que estamos ubicados en Bogotá. Pues yo soy profesional en investigación, innovación y desarrollo genético del área de ciencias genómicas. Entonces les voy a hablar un poquito de la plataforma Subsec 5000. Lo interesante es que es una nueva plataforma de secuenciación NGS y es de las primeras que llega aquí a Latinoamérica. Entonces es una plataforma china de Gmine Bioscience, la empresa que está promocionando esta nueva plataforma, más plataformas, pero les voy a ir contando para ver la implementación de esta plataforma. Voy a primero hablar un poquito de una introducción a la secuenciación, después voy a hablar un poquito de tecnologías, diferentes tecnologías que se usan para secuenciación de NGS. Vamos a aprender un poquito de un flujo de trabajo, cómo es un flujo de trabajo para trabajar con secuenciación de nueva generación, las diferentes aplicaciones o las diferentes cosas que podemos hacer con la secuenciación de nueva generación. Les voy a explicar un poquito las ventajas y las características de la plataforma NGS Subsec 5000 y les voy a estar compartiendo un poquito de un pequeño estudio comparativo que estamos haciendo en el Laboratorio de Ciencias Genómicas entre las plataformas que veníamos utilizando de Illumina versus las nuevas plataformas de Gmine Subsec 5000. Y al final, pues les voy a dar un poquito de una discusión en las implicaciones que de esa tecnología en América Latina, sobre todo a nivel comercial y a nivel biotecnológico. Entonces, para empezar, toda la parte de secuenciación, pues para tener claro las personas que están nuevas, es lo que buscamos es determinar la secuencia de nucleótidos en el ADN. Y pues el ADN es toda la información genética que tienen los organismos para poder desarrollarse y sobrevivir, ¿no? Y para que secuenciamos ADN, hay diferentes áreas en las cuales utilizamos la secuenciación, como el área de, voy a poner el láser. Entonces, toda la parte de investigación en
genómica utiliza la secuenciación de ADN para secuenciar todo el genoma de las diferentes especies, ¿no? Entonces, hay diferentes proyectos en investigación en genómica que utilizan la secuenciación de absolutamente todo el genoma, que es toda la secuencia de ADN de los organismos, ¿no? En la parte de diagnóstico clínico se usa la secuenciación sobre todo para la priorización de variantes de interés clínico, ¿no? Variantes genéticas que nos pueden ser heredadas por los padres o generarse de nuevo para poder causar una afección clínica. Entonces, en diagnóstico clínico usamos la secuenciación para determinar esas variantes importantes que causan enfermedades, por ejemplo. Recientemente también se ha utilizado la secuenciación de ADN para medicina personalizada, en la cual no solo se usan los datos genéticos a partir de la secuenciación, sino que se utilizan otras características como el análisis del estilo de vida para poder determinar las características de la persona y su desempeño médico, pues. Y otra parte también muy utilizada es la para parte de biología evolutiva, en la cual utilizamos esas secuencias de los organismos o de los seres vivos y las comparamos entre ellos para poder realizar análisis filogenéticos o filogenómicos para poder determinar las relaciones evolutivas de los organismos. Para hacer todas esas secuenciaciones en el tiempo y en la tecnología, pues vemos que hay diferentes tipos de equipos o máquinas destinadas a hacer la secuenciación. Entonces vemos que hay todos los equipos de secuenciación se dividen en tres generaciones, las cuales van como una evolución de la tecnología, ¿no? Entonces, principalmente vamos a dividir las tecnologías en la primera y segunda generación, en la cual secuenciamos fragmentos cortos, ¿no? Fragmentos cortos que digamos para la primera generación, que es toda la parte de la secuenciación Sanger, secuenciamos fragmentos entre menores a 1000 pares de bases, ¿no? Y la parte de la segunda generación, que es la parte de NGS, vemos que también son secuenciación de fragmentos pequeños, menores a 500 pares de bases, pero que es de una forma paralela y high throughput, que significa que es en paralelo y es una secuenciación masiva, ¿no? Mientras en secuenciación Sanger secuenciamos fragmentos pequeños uno a la vez, en la segunda generación podemos secuenciar múltiples fragmentos paralelamente. Y ya la tercera generación, que es la última desarrollo de la tecnología de secuenciación, que es la tecnología de fragmentos largos, en la cual pues, se destaca la empresa PacBio o Nanopore, en la cual utilizamos miles de fragmentos de miles de pares de bases, ¿no? Entonces, esas son las tres generaciones y la evolución de la secuenciación, ¿no? Para en la línea temporal que vemos que los primeros acontecimientos, sobre todo em, la primera generación de secuenciación Sanger, vemos que apareció en 1977 y los pasos importantes, las primeras secuenciaciones de los genomas de microorganismos, el primer proyecto del genoma humano, y hasta aquí aparece la segunda generación en las cuales tenemos la aparición de los primeros secuenciadores de secuenciación de nueva generación con el 454 y el primer analizador de Illumina en 2005 y 2006. Y ya al final vemos que la tercera generación aparece en 2011 con PacBio, el primer secuenciador de PacBio, y en el 2014 la primera máquina de nanopore para secuenciación de fragmentos largos. Entonces, ¿qué es la característica de NGS entonces que nos quedamos? Pues que es una secuenciación de alto rendimiento que produce una cantidad muy, muy alta de datos representada en lecturas cortas de 500 a 300 pares de bases. Por eso se llama short reads, tecnología de short reads. Y pues toda esa secuenciación se hace en paralelo, que la diferencia de la primera generación que se secuenciaba solo un fragmento a la vez. Y pues las principales plataformas de NGS que se reconocen en el mercado son Illumina y hay un torno de Thermo Fisher. Esas son como las características principales de la línea temporal. Pero hablemos un poquito del flujo de trabajo. Entonces, ¿cómo secuenciamos NGS? Pues partimos siempre pues, de una extracción o de una purificación de ADN, que es lo común en todos los laboratorios, en la cual hacemos una purificación, un aislamiento de solo las moléculas de ácidos nucleicos que tienen el ADN, ¿no? Entonces, esta sería la parte de la purificación del ADN, en el cual yo tengo varias copias, o sí, diferentes copias de diferentes células del ADN total. Y lo que yo estoy buscando es determinar la secuencia de nucleótidos o las bases que componen esa secuencia.
Para hacer eso, simplemente yo tomo unas moléculas del ADN y aplicaría todo el flujo de trabajo de NGS. Hay diferentes flujos de trabajo, pero en este caso yo voy a exponer este flujo de trabajo porque es el que utilizamos actualmente en el laboratorio y es el flujo de trabajo de Illumina de las librerías, de la preparación de librerías de DNA-PREP más Exome 2.5. Entonces, ese kit de librerías lo que hace es que utiliza esta tecnología que es diferente, pero pues es básicamente el proceso similar, en la cual a partir de la purificación del ADN, lo que hacemos es una fragmentación o que se determina pigmentación. Normalmente se hace por diferentes métodos químicos o físicos, esa fragmentación, pero en este flujo de trabajo de Illumina, de DNA-PREP, lo que se utiliza son unas perlas EBLT que están fusionadas a unos trasposomas que lo que hacen es fragmentar el ADN y incluir unos adaptadores, unas secuencias reconocibles al principio y al final de cada fragmento. Entonces se van a generar fragmentos muy pequeños con adaptadores. En los flujos normales de otros procesos de NGS, este paso se hace en dos. ¿Sí? Entonces, primero hacemos la fragmentación con algún método enzimático o físico y después hacemos una reparación de las terminaciones de los fragmentos y después añadimos los adaptadores. La nueva tecnología de Illumina viene con un 2 en 1. Hace la segmentación y añade los adaptadores en un solo paso. A partir de la fragmentación, lo que vamos a hacer después es hacer una PCR en la cual vamos a añadir unos índices, por eso se llama indexación, en los cuales esos índices tienen una secuencia específica que me va a determinar la identificación de cada muestra. Es decir, si yo secuencio 10 personas, voy a tener 10 índices diferentes para determinar a qué secuencia o a qué persona o individuo pertenece cada fragmento. Al final, el equipo lo que hace es que asigna todos los fragmentos con el mismo índice en el mismo output o en el mismo formato de salida. Esa PCR lo que hace simplemente es añadir los índices que al final también, y la parte de los P7 y P5 que simplemente son secuencias que son reconocidas por las flow cell del equipo. Cuando yo tengo la indexización, ya puedo hacer lo que se llama pooling, que es básicamente que yo uno las librerías de las diferentes muestras que yo quiero secuenciar, las uno en un solo tubo y al final lo que voy a hacer eso es secuenciar todo y el equipo lo que me va a hacer es a partir del índice, me va a separar los fragmentos de acuerdo al índice. Entonces así reconozco que sean diferentes, pues de diferentes individuos que voy a secuenciar. Esa es la parte del pooling. A partir de esto, pues puedes hacer una secuenciación ya directa, pues así sería como un flujo de trabajo de genoma completo. Pero sabemos que hay muchos paneles o hay diferentes tipos de librerías que solo se enfocan en diferentes puntos. Entonces, eso es una alternativa del flujo de trabajo de NGS, en este caso para un exoma, ¿no? Que cuando hablamos de exoma, hablamos de las regiones codificantes o las regiones que se van a traducir a proteína. Es decir, solo vamos a secuenciar las regiones codificantes. Las regiones intrónicas o no codificantes se van a excluir. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con un proceso de enriquecimiento. Este proceso de enriquecimiento se basa en solo seleccionar las secuencias que están cubriendo o los fragmentos que están cubriendo la secuencia de los exones. Y esto básicamente se hace con un proceso de unión de unas moléculas marcadas con biotina. Y esas moléculas marcadas de biotina son sondas que se hibridizan, ¿sí? Se llama el famoso proceso de hibridación y captura. La hibridación lo que ocurre es que esas sondas con biotina se pegan solo a las fragmentos que cubren las secuencias exónicas y al final con unas perlas de streptavidina magnéticas, unas perlas magnéticas, voy a hacerlo tomar o seleccionar los fragmentos que me cubren las regiones exónicas. Entonces aquí está como lo magnético, por eso sale el imán, y yo al final hago un proceso de purificación o ilusión y generaría una librería enriquecida, ¿no? Y esta librería enriquecida ya es lo que voy a pasar a la máquina de secuenciación y es lo que me va a generar la secuencia. En este caso, de todo el exoma. Entonces, ese es como todo el flujo de trabajo. ¿Y qué es importante para yo poder montar un ensayo de NGS, ¿no? Tengo que tener en cuenta varias cosas.
sobre todo qué es lo que estoy buscando y cuál es el nivel de calidad o el nivel de precisión que yo necesite, ¿sí? O sea, y que tengo que tener en cuenta, pues sobre todo, cuántas muestras voy a montar, ¿no? Porque si yo monto más muestras, voy a tener menos profundidad de cobertura, es decir, voy a tener menos lecturas. Entre más muestras tengo, voy a tener menos lecturas por muestra porque pues va a acabar toda la capacidad de la celda de flujo, ¿no? Que es donde se monta o se pegan los fragmentos que voy a secuenciar. Y pues lo que yo voy a mirar es la cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué es la cobertura? Es el porcentaje que cubro de la secuencia de referencia, ¿no? Entonces, si yo hablo de la cobertura de un genoma completo, voy a hablar que si todos los fragmentos me cubren el 100% del genoma, o sea, es decir, exones más intrones o regiones codificantes más regiones no codificantes, pues voy a tener una cobertura del 100%. Si yo hablo de una cobertura del exoma, ¿no? Que es la gráfica que yo tengo aquí abajo de una gráfica de un IgB, que pues me muestra un segmento aumentado del cromosoma 17, donde se realiza una secuenciación y vemos por aquí cada una de las lecturas en gris. Entonces, yo sé que es un exoma, ¿por qué? Porque veo que no me cubre varios sectores de mi secuencia de referencia, lo que me está indicando que solo estoy cubriendo regiones exónicas. Si tuviera una cobertura de genoma, tendría lecturas en todos los espacios. Por eso es que necesito mucho más capacidad o más espacio en una celda de flujo para generar un genoma que un exoma. Un exoma solo vamos a secuenciar los más de 20.000 genes que hay y un genoma, pues el genoma es muchísimo más grande. Entonces, el porcentaje que cubriría un exoma simplemente es, cuando yo hablo de un 100% de cobertura en un exoma, estoy diciendo que estoy cubriendo al menos una vez el 100% de todos los exones o las regiones codificantes. Y la profundidad me dice cuántas lecturas por cada posición o por cada base. Entonces, digamos aquí, yo hablaría de profundidad, cada una de estas líneas que va abajo me va a determinar una profundidad diferente. Entonces, aquí podemos ver 2, 4, 6, 8, 10, 16. Entonces aquí diría que hay una profundidad de 16 para esta posición específica. Así yo hablaría de profundidad. Entonces, en nivel vertical hablaría de profundidad y a nivel horizontal hablaría de cobertura. Y la parte del Phred Score es como el puntaje de calidad que yo voy a dar a cada base o a cada secuencia para determinar la tasa de error, ¿no? Porque es como una probabilidad. Un Q30 es la asignación de una base a una probabilidad de error. Entonces, Q30 me dice que es como el 1 entre 1000, un error entre 1000. Entonces, uno en, aquí debería, aquí está, aquí hay un error, pero es 1 entre 1000, lo que me daría un error de 99, una tasa de precisión del 99,9%, es decir, 1 en 1000. ¿Y qué podemos hacer con NGS, no? Hay diferentes campos que se utiliza la secuenciación de nueva generación, en los cuales pues son diferentes aplicaciones. Sobre todo en la parte de genómica, vemos que cuando hablamos de genómica hablamos de genoma completo, en lo cual ahorita está como muy de moda toda la parte de la secuenciación de genomas completos de poblaciones, como por ejemplo el proyecto de 1000 genomas, ¿no? Que es uno de los más antiguos y que generó como las primeras bases de datos amplias de variantes o de genomas humanos. Pero también hay otros proyectos con otros seres vivos en los cuales, digamos, por ejemplo, está el Air Biogenome, que lo que está buscando es la secuenciación de todos los seres vivos y pues está utilizando secuenciaciones de nueva generación o diferentes secuenciaciones para poder determinar los genomas de todos los seres vivos. Y pues esas características de la secuenciación genómica, pues lo que yo les decía antes, tenemos que cubrir todas las regiones intrónicas y exónicas. Ujú. Y lo ideal sería obtener una profundidad mayor a 30 veces todo el genoma, aunque se dice que es precisión baja. ¿Por qué? Porque pues todo lo que conlleva tener una profundidad baja es más baja la precisión, ¿no? Y pues el costo es más caro debido a la cantidad de espacio que yo necesito en una celda de flujo para poder tener todos los reads que me cubran 30 veces todo el genoma completo. En la parte de la aplicación para metagenómica, en metagenómica yo hablo es como todos los microorganismos que yo pueda detectar en una muestra.
Entonces, lo que yo estaría es como buscando la secuencia de los microorganismos que están, digamos, en el microbioma, que es como toda la flora intestinal, todos esos microorganismos que están asociados a, al sistema digestivo. Yo podría usar metagenómica para poder tomar una muestra del microbioma, analizar y determinar los diferentes microorganismos que están en esa muestra a partir de su secuencia de ADN. Y otra que también se utiliza mucho es la parte en la parte de control de calidad. En la parte de control de calidad nosotros utilizamos diferentes matrices o fuentes, ¿sí? De, digamos, una empresa de alimentos que tiene una muestra para determinar si hay microorganismos en su muestra para control de calidad, pues se determina a partir de secuenciación si hay una secuencia específica de algún microorganismo, de alguna bacteria que esté relacionada en esa muestra o en esa matriz. Esa parte de secuencia metagenómica pues utiliza sobre todo unos genes específicos que pues me van a dar la identificación de los diferentes microorganismos, ¿no? Entonces tenemos aquí de 20 a 25 mil genes diferentes que me van a determinar un amplio rango de microorganismos o detección de microorganismos presentes en una muestra. La precisión de esta aplicación es muy buena, es costo efectiva y pues se supone que una buena secuenciación debería tener mayor a 50, entre 50 y 100x de profundidad, o sea, cubrir entre 50 y 100 veces cada posición de cada gen que esté secuenciando. En la parte clínica, hablamos sobre todo la parte de los paneles, ¿no? Los paneles customizados o los paneles que tienen que ver objetivos específicos. En este caso, como les hablaba en el flujo de trabajo anterior, la secuenciación de exoma completo es un panel en el cual solo voy a escoger los exones, ¿no? También tenemos panel de cáncer en el cual pues, son paneles customizados que solo van a genes con variantes que ya se sabe que están en genes específicos. Entonces yo solo genero un panel o uso un panel customizado para determinar las variantes en ciertos genes que ya se saben que tienen mutaciones asociadas a cáncer. O la parte de la NIPT, que es toda la parte de tamizaje neonatal, en la cual utilizamos muestras de mujeres embarazadas para poder determinar la secuencia del ADN fetal que está libre circulando en la plasma o en la sangre de la madre. Entonces utilizamos esa parte para determinar si el neonato o la persona que va a nacer tiene alguna implicación clínica o alguna cambio genético que pueda ser importante. Entonces, obviamente, pues el panel va dirigido de acuerdo a lo que yo esté buscando, ¿no? Si es un panel de cáncer, entonces voy a utilizar tantos genes. Si es un panel, digamos, solo de mato oncológico, un panel, sí, diferentes tipos de un panel de errores metabólicos. Entonces, aquí sí que es importante pues, que dependiendo del número de genes, pues va a tener una alta cobertura, porque igual, si tengo mayor número de lecturas, porque tengo para genes específicos, pues obviamente voy a tener una profundidad muchísimo más alto, que me va a generar una alta precisión. Y pues lo ideal para estos paneles, digamos, como tumorales y eso, es que tengan una alta profundidad para poder tener certeza de las variantes que identifiquemos en la secuenciación. Y yo les hablaba ahorita de que hay dos plataformas las más usadas o las que siempre están como en la parada, así que están siempre presentes, pues hay un torrent, ¿no? Hay un torrent, tiene toda la parte de la tecnología de detección de pH por semiconductores que utilizan una emulsión de PCR en la cual pues se detecta ese cambio de pH como en Oxford Nanopore, que se detecta un cambio de gradiente y pues dependiendo de la cantidad de ese cambio de gradiente, pues se va a determinar si es una A, una C, una G, una T. Y al final, pues al final vamos a obtener de la misma manera fragmentos cortos que lo que se van a hacer es que se van a alinear a la secuencia de referencia y me van a dar la profundidad de la misma manera que las otras metodologías que estábamos explicando antes. Pros de esta técnica, pues que es rápido y es muy preciso, eso pues nadie se lo quita. Y los contras que pues sabemos que Thermo Fisher pues no es económico, entonces lo dejaríamos como un contra. Y toda la parte de Illumina, sí, que es toda la parte de la química de los dyes reversibles o secuenciación por síntesis, ¿no? Sequencing by síntesis, es toda la parte de la secuenciación con PCR de puente, ¿no? Que nos han enseñado que la mayoría de los cursos de biología molecular
que pues la parte de la PCR en puente toma imágenes, o sea, en cada ciclo de la secuenciación se añade un fluoróforo marcado reversible que después en cada ciclo se va añadiendo, emite una fluorescencia, se toma una foto, una imagen, y en cada clúster o en cada agrupación de fragmenticos que se están secuenciando al mismo tiempo, y esa señal se traduce dependiendo de la fluorescencia, en una base. Entonces yo al final obtengo una secuencia y pues obviamente la comparo con mi secuencia de referencia para determinar variantes. Toda la línea de Illumina está aquí en la parte derecha. Entonces, diferentes equipos con diferentes capacidades y diferentes condiciones que uno escoge de acuerdo a la aplicación que vaya a realizar, ¿no? Entonces, si tengo un alto volumen o altas cantidades de muestras, pues yo escogería una plataforma más robusta que una más sencilla, ¿no? Entonces, esas son las diferencias de las plataformas. Pero ¿qué ha pasado? Que estas empresas, pues, como es normal en la economía, pues se enfrentan a competencia, ¿no? Y han salido nuevas tecnologías que han hecho, pues, que podamos analizar diferentes equipos de secuenciación, ¿no? Entonces, aquí como por ejemplo tenemos Element, ¿no? Que tiene toda la línea de los Avity, que ya también son secuenciadores que tienen dos para poner dos celdas de flujo al tiempo, o sea, dos secuenciaciones al tiempo, que es como lo nuevo para todos los secuenciadores, o digamos Singular Genomics, que también es de Estados Unidos, el cual pues hacen secuenciaciones y también tiene otras aplicaciones como multiomics en esta de Singular Genomics. Y pues nadie está exento de toda la parte de la tecnología, de la revolución tecnológica de China, la cual está implicada en todos los ámbitos de tecnología, ¿no? No solo en carros, en móviles, sino que también están inmiscuidos en toda la parte de la tecnología biomédica, en la parte de tecnología usada para medicina, ¿no? Y pues obviamente en secuenciación pues no nos quedamos atrás y han salido nuevas empresas que han hecho nuevos desarrollos para secuenciación de nueva generación. Entonces tenemos, por ejemplo, toda la línea de NGI y toda la línea de GenMine, ¿no? Que son desarrollos recientes, pero que están recién llegando a Latinoamérica. Ya tenía presencia aquí en Colombia y nosotros tenemos la primera presencia de GenMine aquí en Latinoamérica. Entonces aquí están las tres plataformas de GenMine y ya vamos a hablar sobre todo de la parte del Surfsexing Commerce, que fue el que estamos implementando. Nosotros, a partir de todas esas nuevas tecnologías, obviamente nosotros como empresa privada que ofrece servicios de secuenciación y de diagnóstico clínico, pues vemos como en todos estos cambios tecnológicos como una oportunidad para poder mejorar, optimizar métodos, metodologías y costos. Entonces, la empresa como entidad privada decidió invertir en nuevas tecnologías de secuenciación. Nuestra planta tecnológica se basa sobre todo en la primera generación de secuenciación Sanger, pues con los equipos de Thermo Fisher, como Habitat 1500, y que Studio Flex. Para segunda generación, nosotros principalmente estábamos trabajando con Illumina, ¿sí? Con MySeq, NextSeq, sí, y recientemente pues adquirimos la plataforma Surfshark 5000 a finales del año pasado. Y para tercera generación tenemos Oxford Nanopore, eh, que lo analizamos en Mannayon y próximamente tendremos Green ahí. Entonces, aquí principalmente tenemos la parte de NGS y aquí pues a la izquierda observamos una foto de nuestra capacidad instalada tecnológica en la cual vemos principalmente los equipos de Illumina y de Thermo Fisher. Aquí está la doctora Lucía, una compañera. Aprovecho ahí para mandarle un saludo porque está pasando un momento duro, pero espero se encuentre bien. Listo. ¿Y qué ventajas entonces del Surfsec? ¿Por qué decidimos comprar o adquirir este equipo? Primero porque a diferencia de los de Illumina, pues son dos secuenciadores en uno, ¿no? Entonces, yo tengo un lado A y un lado B. Entonces puedo secuenciar en un lado o en el otro. Y el tiempo, pues no es, o sea, que yo empiece a secuenciar en un lado no me impide secuenciar en el otro. Lo que me determina el flujo continuo, ¿no? Si puedo hacer un flujo continuo en donde hoy monto una secuenciación de unas librerías,
y mañana puedo, o el mismo día puedo montar el lado B. Eso es una ventaja. Es una ventaja que no tiene Illumina, por ejemplo. La celda de flujo en patrón es otra cosa que ha mejorado mucho toda la parte de la calidad de la secuenciación. ¿Por qué? Porque el flujo en patrón lo que me va a hacer es que me va a definir específicamente el clúster. Entonces, el clúster simplemente son eh, cuando hago la PCR en puente, se me generan muchos fragmentos copia del mismo fragmento alrededor. Entonces, ese grupo de fragmentos lo que yo voy a llamar es como un clúster. Pero entonces ese clúster, si no está bien definido y hay mucha cantidad de fragmentos, cuando yo tome la foto, la imagen de ese clúster, si no está bien definido, no se va a tomar bien la imagen o no va a ser capaz de detectar en el Basecall esos cambios, esa base específica. Entonces, este cambio para la celda de flujo en patrón, lo que me va a determinar es definir bien el clúster y eso me va a generar la identificación más precisa de la base. Y algo muy importante, y a diferencia sí que los nuevos secuenciadores vienen con esta parte de carga manual por línea. Normalmente uno hace la carga automática. Uno pone el tubito con el pool de librerías y él lo toma y lo despensa en la celda de flujo. Y entonces en esta parte de la celda de flujo pues se pegan los fragmentos de las librerías, los adaptadores y empieza la PCR en puente, la clusterización y los ciclos de secuenciación. Pero estos nuevos equipos vienen con una carga manual por línea. Es decir, que yo puedo montar diferentes aplicaciones en las diferentes líneas de la celda de flujo. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque, digamos, sobre todo cuando yo trabajo con celdas de flujo de alta capacidad, yo tengo que tener un número de muestras mínimo para poder ser costo efectivo, ¿no? Pero digamos que esta carga manual me permite montar diferentes librerías o diferentes aplicaciones en las cuatro líneas diferentes de la celda de flujo. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una mujer embarazada que me está diciendo simplemente que aquí yo voy a cargar una secuenciación de una librería como por ANAPT, ¿no? Para tamizaje neonatal. Aquí me parece una foto de un microorganismo. Entonces yo aquí podría poner la secuenciación de un genoma, en una librería con un genoma de un microorganismo. Aquí sale un pulmón como con cáncer, entonces yo aquí podría poner un panel de cáncer de pulmón. Y aquí hay como una planta que me imagino que representa la secuenciación del genoma de una planta. Y es una versatilidad en la cual yo puedo utilizar diferentes tipos de librerías en una sola celda de flujo, que es muy innovador. ¿Y cómo sería esto, no? Lo interesante de esto es que el equipo es capaz de pasar ese Basecall a base y a FASTQ, ¿no? Que es el output que sale de aquí, es el FASTQ, y es el que después, que tiene todos los fragmentos unidos en un solo archivo, y es el que yo voy a usar para poder generar toda la secuencia después en mi análisis bioinformático. Y si yo pongo aplicaciones diferentes, normalmente, ¿qué pensaría uno? Que apenas termine la corrida, el equipo va a hacer esa transformación de Pascal a secuencia a FASTQ. Pero tiene esta ventaja que es output en tiempo real. Es decir, si yo tengo una librería de tamaño de 50 pares de bases, ¿no? Normalmente para esta aplicación utilizaría una librería de 50 pares de bases y aquí tenemos, digamos, una pair end de 100 pares de bases para un panel de cáncer de pulmón. ¿Y qué dice, qué quiere decir este output en tiempo real? Que apenas termine los 50 primeros ciclos de secuenciación, él va a generar automáticamente el FASTQ mientras sigue corriendo los otros 50 ciclos para llegar a los 100 del tamaño del fragmento de las otras aplicaciones en las otras líneas. Entonces yo puedo hacer mi análisis bioinformático de mi primera aplicación mientras en las otras. Entonces podría verse como una ventaja. Y otra también importante ventaja para terminar esto es que es compatible con diferentes librerías. Y aquí es muy importante porque normalmente, los secuenciadores, como vienen con su tecnología propia, no permiten la lectura de otros tipos de librerías. Y a mí me gusta aquí hacer el ejemplo como, bueno, hay personas jóvenes que no, de pronto no me entienden, pero antes, digamos, los celulares venían con las bandas encerradas, ¿no? Y esto que era, pues que si yo compraba, digamos, un equipo de celular con, claro, pues yo no me podía pasar a otros operadores, ¿no? Entonces, es como aquí, el caso es que la química es específica para cada equipo en Illumina o en Thermo Fisher, ¿cierto? Pero digamos que estas nuevas tecnologías vienen con un sistema abierto que permite el uso de otras librerías. Y en este caso, pues
todas las librerías que se puedan correr en Illumina se pueden correr en Gmine. Y entonces eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es como ya después, como la tecnología de los celulares, cuando ya abrieron las bandas de los celulares, ya pues podía pasarme de operador a operador, utilizar diferentes SIM en el mismo celular. Entonces, espero ese ejemplo sea claro. Y ahora vamos a hablar de las diferencias entre esas plataformas. ¿Por qué? Porque yo les hablaba que en Gmine, con las nuevas tecnologías, podemos hacer un flujo continuo, ¿no? Entonces, en cuanto a Flow Cell, podemos correr dos Flow Cell al tiempo, ¿no? En Gmine y MGI. Mientras que en Nexic podemos solo correr una celda de flujo al tiempo. Los tipos de flow cell tenemos para Gmine, tenemos celdas de alta capacidad y de mediana capacidad, aquí también para MGI de alta capacidad y mediana capacidad, y toda la línea de las de P1 a P4 de Illumina, ¿no? En la cual, pues, cuando yo les hablaba de la carga manual, pues obviamente para Illumina, como dispensa automáticamente, yo solo tendría una línea para un tipo de librería. Pero en las nuevas tecnologías, digamos, en MGI ya hay una Flow Cell que te acepta también por línea. Y en MGI sí se pueden utilizar las cuatro líneas independientemente con una carga manual en la cual yo cojo la Flow Cell, le doy la vuelta y aplico la librería directamente a la Flow Cell y no lo hace el equipo automáticamente. Y lo más importante aquí, el tamaño del output. El tamaño del output es cuántas cantidades de datos de fragmentos yo voy a obtener. Entonces, miremos aquí para P3 en Illumina, son 360 gigabytes de información para, en este caso, es Pipeline 150 gigabytes, que podríamos hablar de aplicaciones que utilicen librerías de 150 pares de bases. Me generaría más o menos 360 gigabytes. Y la nueva tecnología de Illumina que están ya lanzando al mercado, pues toda la línea de P4, que tiene más capacidad y viene un poquito más económica que la P3. Entonces, son 540 gigabytes, que si comparamos con la celda de flujo de alta capacidad de MGI, vemos que es similar a la P4. Y vemos que la celda de alta capacidad de Gmine supera a las dos plataformas como MGI 2000 y Nextec 2000, donde podemos obtener 600 gigabytes por celda de flujo, que si yo utilizo las dos celdas de flujo, pues me generaría 1.2 terabytes de información. En cuanto a tiempo y a calidad, pues los dos son precisos y los tiempos, pues no es que no difieren mucho. Entonces no lo tomaríamos como ventaja o como diferencia, sino como similitud. De acuerdo a esto, pues nosotros decidimos hacer un ensayo de validación en los cuales nosotros estamos haciendo una comparación entre dos plataformas que usamos aquí en el laboratorio de ciencias genómicas. Entonces, lo que hicimos básicamente fue hacer, ¿qué nos vende Subsec 5000 o qué nos vende Gmine? Gmine nos ofrecía como que para obtener una cobertura de 100x en un exoma, alcanzábamos a montar 50 muestras en una celda de flujo. Mientras que para el Nextec 2000, para alcanzar 100x, dicen que hay que montar aproximadamente 30 muestras, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, lo que hicimos fue poner a prueba al equipo con un set de 48 muestras en la celda de flujo de alta capacidad, o ETCH, ¿no? Que me da las 600 gigabytes, ¿no? Que les explicaba antes. Y pues los reactivos que tenemos aquí para secuenciación de exoma, que lo secuenciamos con una Flow Cell P3 de Illumina. Entonces hicimos la comparación de esas 48 muestras montadas en la Flow Cell de alta capacidad de Gmine para Axoma y 48 muestras para Axoma en la celda de flujo P3 de Illumina en el Nextec 10.000. ¿Y qué resultados obtuvimos? Principalmente en la parte de calidad, que estamos viendo, ¿no? Entonces, en esta gráfica que la sacamos por el software FastQC, él coge todo como, así como un promedio de todas las bases para determinar la calidad. El Q30 que yo les hacía referencia antes en los parámetros. Entonces, en el eje X vamos a ver la posición, ¿no? Entonces, si hablamos de una secuencia de 150 pares de bases, que en este caso es la aplicación de Exoma, que genera librerías de 150 pares de bases, vemos el tamaño de la librería y la asignación del Q en cada posición. Entonces vemos que la secuencia en rojo significa que el Q30 es bajo, o sea que la probabilidad de error es más alta. En amarillo que la profundidad de error es media de arriba de Q30, yo les explicaba que la probabilidad de error es 1 en 1000, o sea,
generaríamos una base, cada posición, con una probabilidad de error, una probabilidad de precisión del 99%. Entonces, este sería como el resultado para el Nextec 2000. Vemos que es un resultado de calidad que se asigna más o menos, si vemos la línea azul, es la línea de la asignación de cada posición, y vemos que me asigna más o menos un Q33 en casi todo. Al final se cae un poquito la calidad, pero pues no es como algo que me determine la caída de la corrida, sino que son secuencias que puedo validar. Y si vemos el mismo análisis con las mismas 48 muestras, pero en el SourceX 5000, vemos que la asignación del Q va hasta Q39, ¿no? Q33 para el promedio de las bases en Illumina, y Q39 en el promedio de las bases del SourceX 5000 de Gmap. Y al final no hay una caída como representativa como en Illumina. Entonces son las diferencias del puntaje de calidad por base, ¿no? Asignación de Q39 para SourceSec, asignación de Q33 para Nextec 2000 de Illumina. El puntaje de calidad por secuencia, aquí no analizo posición base por base, sino que analizo toda la secuencia en general. Y para el Nextec 2000 es muy similar, me asigna un Q33 para la mayoría de las secuencias del Nextec 2000, y me asigna un Q39 para todas las secuencias o fragmentos de la mayoría de las fragmentos de SourceSec 5000. En la distribución de contenido de guaninas y citocinas, aquí que uno espera que si hay mucha cantidad de guanina y citosina, normalmente que uno espera una distribución teórica más o menos de 50%, ¿sí? De contenido de guanina y citosina, ¿no? Entonces tenemos adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Y uno espera que el contenido de guanina y citosina en todas las secuencias me dé más o menos una distribución que se acerque al 50%, que es la línea azul. Y en rojo vemos la distribución de los datos obtenidos para el Nextec 2000 a la izquierda, a la derecha en el SourceSec 5000. Que vemos pues que la distribución es muy alejada. Sí, qué resultado yo obtendría para descartar mi secuenciación o que tuve una mala secuenciación? Obtener varios picos o un pico muy, muy, muy alto del rojo de las secuencias observadas, que me determinaría que hay secuencias sobre representadas por adaptadores o por secuencias repetitivas, ¿no? Pero aquí digamos que el software lo que hace es una asignación. Aquí lo pone en rojo, es por lo que supera el 15% de esta área, pues lo pone en rojo, porque, no, el 30%. Y aquí sí lo deja en amarillo, por lo que solo es el 15%, entre el 15 y el 30% lo deja como warning, pero tampoco no significa que se aleje mucho la distribución, o sea que no significa que esté mala secuenciación. En la distribución del tamaño de la secuencia, vemos que aquí sí hay una diferencia marcada o significativa, en la cual vemos que de acuerdo a la máquina o a la plataforma de secuenciación, vemos que a la izquierda, el Nextec 2000 sí genera como pues hemos estado discutiendo un poquito esta gráfica, en la cual hay ciertas secuencias con menor tamaño en el Nextec 2000 que tienen relación con el trimming de los adaptadores en el proceso de paso de Viscal a FastQ, ¿no? Entonces, de pronto, esta parte está representando los adaptadores, mientras que en el SourceSec no hay como una remoción de esos adaptadores, lo cual me genera una secuencia única o específica para todas las librerías. Entonces aquí hay un paso de remoción que me genera estos fragmentos más pequeños, pero igual aquí la representación importante está en las librerías que tienen 150 pares de bases, igual que en el SourceSec. En cuanto a la cobertura, ¿qué resultados obtuvimos, no? Entonces tenemos nuestros dos sets de 48 exomas, los FastQ, que son los outputs que saca, y nosotros los analizamos en una plataforma bioinformática, la cual nos determina una cobertura promedio, una profundidad promedio de todas las posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado sobre todo por la parte de cobertura, ¿no? Entonces, hablamos de la cobertura del 100% del exoma, de todos los exones. Y vamos a terminar. Aquí normalmente en los flujos de trabajo, sobre todo ya en la parte bioinformática, no en la parte técnica y en la secuenciación, lo que se hace es que se analiza cuántas de esas secuencias o cuántas de esas bases, perdón, digamos, de cada fragmento, de los fragmentos en conjunto, tienen una profundidad de más de 20x, ¿sí? O sea, cuántos de todos los
fragmentos que yo obtuve, o de todas las posiciones en la secuencia, tienen una profundidad de mayor 20x, ¿no? Entonces vemos que seguimos en el costado o en el eje X o a nivel horizontal, vemos que el porcentaje de bases que superan o de posiciones que superan una cobertura de 20x en todo el exoma, pues es más del 80%. Y ese es como el límite importante para determinar una buena secuenciación de NGS, ¿no? Que todas mis posiciones al menos tengan 20 lecturas que me cubran esa posición. Pues aquí me dice que el 80% más del 80% de las bases me cubren más de 20 veces por lecturas, ¿no? Ese es el porcentaje de 20x. Pero si vemos a nivel vertical, el porcentaje es 50x, es decir, el porcentaje de bases de todo el examen que está cubierto más de 50 veces profundidad, vemos que más del 60% de todas las bases de la secuenciación de GenMine tienen una cobertura mayor, igual o mayor a 50 veces, mientras que en las 48 muestras montadas en la P3 están entre 30, aquí en los datos científicos, pero se tomaría como desde el 30 al 60%. Entonces aquí ya vemos una diferencia significativa en la cobertura obtenida eh, por el instrumento de GenMine de Sursex 5000. Y en cuanto a la profundidad de la cobertura, vemos que los datos promedio, después del análisis bioinformático, muestran que lo que nos vende Gilman era lo que yo les dije, ¿no? 100x para 50 muestras, que si vemos la distribución de la profundidad de todos los datos, vemos que la principal, o sea, se acerca mucho a 100x, mientras que las 48 muestras montadas con la P3 en el Nexic 2000 me dan una profundidad promedio 50. Entonces vemos que es casi el doble de profundidad, lo que es bien importante, sobre todo en el alineamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos que a mayor cantidad de datos o de lecturas, ¿sí? Pues mayor lectura y a mayor número de lecturas, mayor profundidad de cobertura, y a mayor profundidad de cobertura, mayor certeza de la secuencia y de las posiciones y de las variantes, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque analizando nuestros datos, digamos, que son en las dos plataformas, son de alta calidad, baja tasa de error, pero si vemos la cobertura del raw data o de los datos crudos, vemos que llega casi a 100, como dice el inserto de GenMine, y sobre 50 para el Nexem 2000. Ya después del alineamiento y de la curación de los datos para la secuenciación, o sea, lo que llamamos los RIM mapeados o el alineamiento, después del alineamiento, obtenemos una profundidad promedio cercana a 60 para el Gmine y llegando a 40 para Nexit 2000. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, como vemos en la gráfica de la izquierda, toda esta 9 puntos naranjas me representa la profundidad de mis muestras promedio en la secuenciación, ¿no? Y los puntos verdes me presentan la profundidad promedio en las muestras que monté en el Nexic. Entonces vemos, obviamente, que entre más cobertura tengamos, más vamos a detectar variantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, lo que yo les hablaba, hay un número específico de profundidad que me van a validar mi variante o mi secuencia consenso. Entonces, entre más profundidad tenga, voy a tener más variantes detectadas. Entonces, es bien importante esta parte de la cantidad de lecturas que pueda generar el secuenciador con el mismo número de muestras, ¿no? Y la última implicación importante que hemos determinado, pues, obviamente los costos. Entonces, sabemos que en el tiempo, digamos en este caso, la secuenciación de genoma ha disminuido su valor drásticamente, en lo cual, digamos, en esta gráfica del Instituto Nacional del Genoma Humano, vimos que en el 2002 un genoma podía llegar a costar $1000, ¿no? En el 2022. Y pues el descenso de los precios, sobre todo, se vio por la creación de los secuenciadores de nueva generación, ¿no? En el 2006 y 2007, que es cuando se generaron los primeros secuenciadores de Illumina. Esto ha hecho que se disminuyan radicalmente los costos de secuenciación y que se pueda acceder más fácil a los datos genéticos. Pero ¿qué hemos visto? Esto es con las tecnologías, ¿no? En 2022. Pero ¿qué ha pasado con las nuevas tecnologías? Han llegado más económicas, ¿cierto?
pues nosotros hicimos una pequeña revisión de tarifas en las cuales podemos determinar los costos, en este caso el precio en pesos colombianos, hicimos como una estimación. Digamos que aquí el costo para una prueba, digamos, sin logística, sino solo la parte técnica, pues un genoma podría estar por encima de los 3,5 millones de pesos eh, para un genoma completo y sobre los 2,5 millones para un GenMine. Entonces, vemos que hay una reducción significativa en los costos. Esto ya se homogeneizó un poquito porque pues ya con la nueva tecnología, estos como son datos del año pasado, la nueva tecnología de P4 de Illumina ha hecho que se reduzcan esos costos de Illumina, entonces también hay que actualizar un poquito esta porque ya los costos de Illumina bajan un poquito, pero con la secuenciación con GenMine sigue siendo más económica. También para los paneles de examen clínico y paneles de genes, sobre todo los costos que hemos determinado. El área de compras de aquí del laboratorio clínico ha determinado que en sus estudios de costos que sobre todo las celdas de flujo P3 y P4 representan entre un 8% y un 12% aumento de costos, comparado con las celdas de flujo de GenMine del Subsec 5000. Entonces hablamos de un 8% a 12% de disminución de costos, que es bien importante a la hora de, de, de obtener datos genéticos. ¿Por qué? Porque va a tener unas implicaciones muy importantes en el mercado, sobre todo a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque al principio yo les mostraba que no, entonces está sobre todo las empresas estadounidenses y ahorita están las empresas chinas que están pues como en una guerra comercial, lo cual pues va a beneficiar sobre todo a quién, a los consumidores finales o a las personas que obtienen estos datos genéticos o que utilizan estas tecnologías. ¿Por qué? Porque pues si tenemos menos precios, o sea, precios más podemos ofrecer precios, como en este caso, empresas privadas como Colcan, pueden ofrecer precios más competitivos contra la competencia, ¿no? También hay beneficios para los grupos de investigación. ¿Por qué? Porque pues sabemos que los presupuestos son bien específicos para cada proyecto y son más limitados en investigación, pero digamos que con la disminución de costos y esto, pues podemos tener más beneficios para los grupos de investigación. eh, Personas particulares, ¿no? Que se quieran hacer datos genéticos, hacer su exoma, su ancestría, etc., etc., diferentes tipos de test genéticos, con la secuenciación más económica pueden tener mayor acceso. Y sobre todo la parte, digamos, de nuestro sistema de salud, ¿sí? ¿No? Toda la parte del sistema de salud público también se puede ver beneficiado, en el cual pues sabemos que pues, los sistemas públicos invierten mucho en la parte de diagnóstico genético, por lo que son costos altos, pero si mejoramos los costos, los que al final no solo se van a ver beneficiados las empresas que ofrecen datos genéticos, sino también al final los pacientes, ¿no? Los pacientes van a poder tener un diagnóstico. Y es bien importante, ¿por qué? Porque, digamos, aquí está en rojo, pues China, ¿no? Que es donde se fabrican estos nuevos, y vemos que el mercado es principalmente en Asia, y ellos se están expandiendo sobre todo a la parte de África y a la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, digamos que nosotros como Sudamérica nos vamos a ver beneficiados en esta guerra comercial en los cuales si las empresas chinas bajan los costos, pues las empresas estadounidenses también van a tener que bajar los costos para poder ser competitivos y al final los que nos beneficiamos somos pues las empresas y los consumidores finales. Listo. Y como conclusiones, pues tenemos que pues los datos de secuenciación que obtuvimos en la plataforma de Surfsec 5000 muestran que es una plataforma robusta, donde se tienen datos de alta calidad y alta precisión. Y estos los resultados que hemos obtenido preliminares, pues nos dicen que la comparación de métodos es de alta precisión, es decir, que GenMine reproduce los datos de variantes después del alineamiento muy similares a los de Nexus 2000, con más profundidad y más cobertura y más certeza, pero pues cualitativamente pues son lo mismo, ¿no? Y dados los costos y la versatilidad de estas nuevas plataformas de NGS de GenMine, pues se van a presentar como una alternativa para aumentar el acceso a las pruebas de secuenciación, a las pacientes, a los particulares, en diferentes áreas, y pues van a generar un impacto bien grande a nivel comercial y a nivel económico en América Latina, en toda la parte de biotecnología y sobre todo en la parte de secuenciación, porque esto va a continuar y van a seguir sacando equipos mejorados, más baratos, y pues va a ser un impacto bien alto en América Latina.
Y listo, muchísimas gracias a todos por escucharme. Aquí es muestra una fotico de cuando hicimos la primera secuenciación con el SORSEC, mis compañeras y todos, les damos agradecimiento por conectarse y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Le agradecemos realmente su tiempo y su valioso aporte durante este webinar. Es un honor contar con su colaboración y con la oportunidad también de compartir todos estos conocimientos con nuestro público. Ahora daremos paso a las preguntas. Tenemos ya unas dos en el chat. Nos pregunta el doctor Cubides, ¿cuál sería el tipo de muestra ideal? Y adicional a eso, ¿cuántas recomienda para realizar en un montaje? Las muestras van de acuerdo a la aplicación, ¿no? Digamos, dependiendo, tú escoges el número de muestras de acuerdo, sí, el tipo de muestra de acuerdo a la aplicación, ¿no? Entonces, digamos, si hablo de una NIPT, ¿no? Una secuenciación de ADN libre circulante, pues yo tomo una muestra de plasma, ¿no? Si yo quiero hacer un exoma, el exoma normalmente hacemos en una muestra de sangre total. Tenemos el ADN sí, de una muestra de sangre total. Y pues el número de muestras va de acuerdo a la capacidad de la celda de flujo y del equipo, ¿no? Digamos, el SourceSec una plataforma de alta capacidad. Entonces, tengo que tener un volumen importante de muestras para poder aprovechar sí, aprovechar la capacidad de toda la celda de flujo. Pero si yo tengo una celda de flujo de menor capacidad o un equipo de menor capacidad, puedo tener un menor número de muestras de acuerdo a la aplicación que vaya a utilizar. Sí, sea genoma, lo que les explicaba, ¿no? Genoma, exoma, sí, toda la parte metagenómica. Y se me olvidó explicar la parte de transcriptoma, que me la pasé ahí, pero es toda la secuenciación del RNA, va de acuerdo a Listo. la cantidad de profundidad que yo requiera a la celda de flujo, al número de muestras. Todo está interrelacionado. Ok. La doctora Alicia nos pregunta, en el equipo SourceSeq de 5000, ¿cuántas muestras puedo montar para secuenciar el genoma humano completo en un solo montaje? Y si sería posible realizar la secuenciación del epigenoma simultáneamente. Entonces, para genoma, la primera parte, los genomas, entonces dijimos que 30x, ¿no? 30x es lo mínimo que yo espero para tener un genoma completo que me cubra, aunque sea 30 veces todo el genoma. Para una celda de flujo de alta capacidad, como que los resultados que yo les mostré en el SourceSec 5000, yo podría montar 4 genomas completos. Normalmente para un exoma, ¿cuántas cantidad de datos yo necesito para una cobertura de 100x en exoma? Necesito 10 gigabytes para obtener una cobertura de 100x promedio. Para genoma completo, yo requiero aproximadamente 120 gigabytes de información para obtener una cobertura de 30x. Entonces, para una celda de flujo de alta capacidad, la de FSH de GenMine, yo alcanzo a poner 4 genomas en una sola celda de flujo. Y si utilizo las dos celdas de flujo al tiempo, alcanzaría a sacar 8 genomas al tiempo. Y la parte ¿me puedes repetir la segunda parte de la del epigenoma? La del pileno, sí, nos dice, y si sería posible realizar la secuenciación del epigenoma simultáneamente. Yo podría montar como puedo montar, casi que son 4 genomas por flow cell. Yo podría montar, eso es lo que vamos a empezar a validar nosotros, porque la versatilidad de la carga manual es lo que es nuevo y es innovador. Entonces, lo que podríamos hacer una prueba en la cual ponemos exactamente, como me caben 4 genomas en una celda completa, yo podría poner en una sola línea de la celda de flujo manualmente la librería de mi genoma para cubrir un genoma completo y en las otras 3 líneas cargar una librería de epigenoma, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de datos que quiera. Entonces, podría utilizar una línea para genoma, una línea para epigenoma, y de acuerdo a la cantidad de datos que necesite, pues juego con las muestras, con el número de muestras. El doctor Bermúdez nos hace ya una pregunta muy comercial en cuanto a costos del equipo. Nos dice cuál es el costo del equipo, ¿hay alguna opción de comodato? Y si es así, ¿a partir de qué número de muestras año se puede explorar la opción de comodato, por ejemplo, para un exoma clínico? Pues ahí digamos que nosotros no somos los proveedores, sí, nosotros somos cliente final y pues digamos que yo no tengo mucho acceso a los precios de los equipos, pero digamos que pues lo que más o menos es que si ven más económicos y pues lo que nosotros nos enfocamos sobre todo es en los costos de los reactivos, sí. Digamos que aquí el distribuidor para Colombia es Sanar, sí, entonces ellos son los que específicamente saben. Sí, y los costos van de acuerdo a cada distribuidor de cada país. Yo sé que hay diferentes personas de diferentes países que tienen diferentes distribuidores y va de acuerdo a eso.
pero digamos que aquí cuál es la ventaja en cuanto a los costos, ¿no? Digamos que China, como digamos el yuan es más económico, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a comprar tecnología americana que viene con precio de dólar, entonces se nos elevan. Entonces digamos que también por eso estamos un poquito relegados a nivel tecnológico por los altos costos. Entonces por eso siempre hemos tenido que remitir las pruebas al exterior, porque no nos dan, no son costo efectivos, porque son muy costosas, en fin. Entonces, digamos que como China está expandiéndose con equipos más económicos, con toda esta parte de la ruta de la seda que viene por todo el Pacífico, entonces, digamos que son, digamos, beneficios que van a hacer que reduzcan los costos de los equipos. No tengo el dato específico del costo del equipo, pero igual los distribuidores en cada país pueden, es igual, sí, Sonia Quintanilla es la líder de Gene es la encargada aquí en Latinoamérica, o con ANAR Technologies también pueden acceder a información sobre los equipos y eso. Pero digamos aquí, el fin del webinar para mí es como mostrar un poquito de nuestra experiencia y los costos van más enfocados a los reactivos. Listo, nos vamos con la última pregunta como para respetar el tiempo del público. La doctora Jennifer Vélez nos pregunta que si se puede montar una sola muestra con esta tecnología, si es posible. Sí, claro, tú puedes mostrar una muestra, pero costo efectivamente no sería, se te saldría muy costoso, tendrías muchísima profundidad, sí, pero te saldría muy costoso, ¿no? Entonces, obviamente, como yo les digo, o sea, yo les decía, montamos 48 muestras en una FSH y nos dio más o menos 100x. Yo puedo montar una sola muestra en todas las Flow Cell y me va a dar un coverage muy alto, ¿sí? Una cobertura muy alta. Entonces puedo montar de a una, pero lo ideal aquí en estas secuenciaciones es que sea costo efectiva, ¿no? Que yo monte un número de muestras para que me dé una profundidad específica y que me dé validez de los datos de secuenciación. Pero puedo montar de a una, pero no va a ser costo efectivamente. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por participar tan activamente y al doctor Wirmer por su apoyo en la resolución pues, de todas las dudas generadas. Queremos compartir ahorita con ustedes una información. Sabemos que el interés por la secuenciación masiva y sus aplicaciones clínicas sigue creciendo y justamente por eso en nuestro Centro de Genómica CGEN hemos venido fortaleciendo nuestro portafolio con tecnología de la vanguardia y personal altamente calificado. Contamos con un área especializada de innovación, desarrollo e investigación, así como pruebas de secuenciación masiva NGS, secuenciación Sanger y MLPA. Pruebas de citogenética convencional y molecular con las pruebas FIS. Tenemos un área de citogenómica de nueva generación con una prueba innovadora como lo es la prueba mapeo óptico del genoma y tenemos pruebas moleculares tanto infecciosas como aplicadas al área oncológica. Y nuestro laboratorio, claro está, de paternidad. Todas estas áreas cumplen con todos un alto estándar de calidad que queremos compartir pues con todos ustedes. Para acceder a nuestro portafolio de nuestras pruebas genéticas, los invitamos a ingresar a nuestra página web, que es www.centrodegenómica.com. Solo deben dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla y hacer clic en el ítem portal de exámenes. Allí se les va a desplegar un motor de búsqueda que les va a permitir consultar las pruebas, ya sea por orden alfabético, por código Colcan, por el nombre de la prueba o por el código Cook según lo requerido. Cada una de nuestras pruebas de nuestro portafolio cuenta con una ficha técnica detallada que vamos a mostrarla a continuación, la cual contiene información clave como es el código interno Colcan, el código Cook, la técnica utilizada, los tiempos de oportunidad y las condiciones especiales requeridas para la toma y manejo de las muestras. Estos elementos para nosotros son fundamentales porque es lo que nos asegura que cumplan las condiciones preanalíticas necesarias y que van a impactar directamente en la calidad de los resultados y la correlación clínica que vamos a tener con ellos. Y por último, también queremos decirle que cualquier inquietud, si necesitan solicitar adicionalmente información o agendar una visita comercial, pueden contactarse ya directamente con nosotros a estos números de WhatsApp y correo electrónico. Vamos a compartir esta misma información también en el chat. Les recordamos diligenciar la lista de asistencia, que también vamos a compartirla, y estaremos encantados de brindarle todo el acompañamiento personalizado. Tenemos un equipo de asesoras especializadas en toda la región, especializadas en esta parte de genética,
con cobertura a nivel nacional. Tenemos asesoras en la zona costa, Antioquia y Santander es centro y para la zona sur. Nuestro compromiso desde el Centro de Genómica SEGEN es brindarles soluciones que se ajusten realmente a sus necesidades clínicas y a las de sus pacientes. Este es un espacio que se creó precisamente para eso. Muchas gracias a todos. Eni, muchas gracias por tu acompañamiento en la sección de preguntas y por esta información de gran interés para nuestro público. Bueno, ahora les queremos presentar a Heliu, una academia que forma talentos para laboratorio en competencias como genética, hematología, calidad, biología molecular, entre otros. Si desean más información, pueden escanear el código QR o a través del chat les enviaremos toda la información. Recuerden estar atentos a nuestros próximos eventos visitando nuestra página web www.centrodegenómica.com en la sección Blog y Eventos, opción Cronogramas, donde el próximo miércoles 13 de agosto realizaremos un nuevo webinar titulado Diagnóstico genético en cáncer somático mediante NGS. Así que pueden registrarse desde ya para que no se pierdan este grandioso evento. Y antes de despedirnos, no olviden diligenciar el formulario de asistencia para obtener su certificado de participación. Agradecemos a los más de 200 participantes que se unieron a este gran webinar organizado por el Centro de Genómica SEGEN, una marca Colcan. Los dejamos con el QR de nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos información útil, novedades, eventos y noticias del laboratorio clínico. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.